Sobre Aarón y sus hijos, Jehová le dijo a Moisés: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. ¿Te gustaría saber en qué consistió, qué proceso, cómo se hizo para que ellos llegaran a ser consagrados y ungidos sacerdotes de Dios? Bueno, estudiamos juntos Éxodo, capítulo 29. Qué gusto saludarte esta mañana. Solamente quiero recordarte que cuando el enemigo logra desconectarnos, nos logra alejarnos de Dios, por supuesto, de las escrituras y de la oración, todo lo demás está perdido. Así que ánimo, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, ya que nos narra el proceso que siguió Moisés para la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Y volvemos a insistir, esto es la mayor manifestación de la gracia de Dios, porque ellos, Aarón y sus hijos, principalmente estos dos que van a morir más adelante, no son perfectos. Vemos aquí las oportunidades que Dios nos da, nos llama, nos da el privilegio de servirle a Él. Pero el ser humano tiene la libertad de tomar sus decisiones. Así que, mis amigos, nunca juzguemos y critiquemos sobre la misericordia que Dios le da a otras personas, porque en algún momento también nosotros somos tratados con esa misericordia, solo que a veces, pues siendo bien prácticos, no lo vemos o no lo reconocemos. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, en primer lugar, como dice el versículo 1, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Amigos, no solamente fue una palabra, no solamente fue un mandato, fue un proceso, fue una ceremonia para que quedara claro ante ellos, primeramente, para que ellos vieran la responsabilidad del privilegio, para que tuvieran una nueva identidad. Estaban siendo reconocidos por Moisés y por el pueblo, pero sobre todo llamados por Dios. Y fíjate que eso te da una nueva identidad. Soy ahora apartado para este servicio. Mis amigos, a nosotros muchas veces nos falta también la identidad. Muchas veces no entendemos lo que somos en Cristo Jesús, a qué fuimos llamados, a por qué estamos aquí. De veras nos falta identidad, nos falta estar convencidos de lo que somos. Muchas veces a medias, muchas veces de veras ni tenemos claro para qué estamos en este mundo y cuál es nuestra función en este momento de la vida. Así que lo primero que iba a lograr esta consagración era la identidad de estos sacerdotes, y en segundo lugar, que también el pueblo pudiera comprender que su función sería muy especial, y de esta forma también les dieran un trato especial para que no fuera relajado el trabajo que ellos iban a tener. En primer lugar, el versículo 4 dice que tenían que Aarón y sus hijos ser llevados cerca a la puerta del tabernáculo para que fueran lavados por agua. Fíjate que cómo todo esto comienza con agua, siendo lavados. Recordemos que la limpieza y el agua siempre ha significado eso, el quitar el pecado, el quitar lo sucio, el quitar eso malo que hay en nosotros. Entonces, antes de comenzar todo esto, del ungimiento se lava a la persona. Y mis amigos, muy valioso, porque también el agua se ha ocupado para este tiempo. Por ejemplo, para el bautizo que practicamos, entras al agua. Cuando se practica el rito de humildad en la Santa Cena, se lavan los pies con agua, y de esa forma muy evidente, muy práctica, pues podemos confirmar la limpieza espiritual. Pero también, mis amigos, esta limpieza lograría en ellos, en los sacerdotes, entender que toda la suciedad del pecado, todo debería quedar atrás. Todas las profundas recuerdos del pasado y todo lo que habían vivido tendría que quedar atrás. Ahora tenían un nuevo comienzo, iban a servir a Dios y lo deberían hacer de todo corazón. También en el versículo número 5 nos cuenta cómo fueron vestidos y cómo eran sus vestimentas especiales, comenzando con Aarón y con sus hijos. Eran, como ya lo habíamos comentado, vestimentas únicas, especiales, costosas, pero también hermosas. Y amigos, esto también es muy importante, porque en el Nuevo Testamento la justicia de Dios, la salvación, el perdón, la nueva relación con Cristo se ejemplifica a través de nuevas vestiduras, de que Dios te coloca su vestidura. Entonces, también para ellos, el colocarse estas vestiduras era como la forma de decir:
Dios ha perdonado mi pecado y me cubre con su gracia, me cubre con su misericordia. Mis amigos, nosotros muchas veces tenemos que comprender que traemos vestiduras del pasado de cosas terribles como la vergüenza, como los traumas, como las culpas, como los sentimientos de inferioridad, cosas que aunque nosotros hemos sido bautizados y nos hemos entregado a Cristo, no nos ayudan a comprender todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso es que les digo, en el Nuevo Testamento Dios dice, te quito estas vestiduras y te pongo estas nuevas de mi misericordia, de mi gracia. Eso lo tenemos que meditar, lo tenemos que pensar, lo tenemos que razonar y entender. Yo estoy cubierto ahora por la misericordia. Dios ha borrado mi culpa, mi pecado, mi maldad. No puedo yo seguir con este tipo de pensamientos. También en el versículo número 7 hay otro elemento de esta consagración de los sacerdotes, perdón, y tiene que ver con el aceite. Se les iba a derramar aceite de unción sobre su cabeza. Mis amigos, está bien entendido y comprendido que en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la presencia de Dios. Así que al derramarse el aceite sobre sus cabezas, ellos quedaban dedicados. ¿Qué significa esto? Apartados. Perdón, quedaban apartados para Dios. Y sabes que nosotros también, por ejemplo, cuando una persona es ungida, cuando está enferma, se le pone aceite, pues también lleva ese punto de que eres apartado, eres dedicado para Dios. Nosotros en el cristianismo ya no usamos el aceite en las prácticas cotidianas. Sin embargo, nosotros entendemos perfectamente que ahora recibimos el Espíritu Santo por fe, que el Espíritu Santo vive en nosotros por fe y es el que nos impulsa, nos lleva, nos dirige, nos guía porque Él es Dios en nosotros. También en el versículo 10, es traído un becerro y Aarón y sus hijos, los sacerdotes, ponen sus manos sobre la cabeza de este becerro. Este acto es muy importante y va a ser valioso en las prácticas más adelante, porque simboliza que el ser humano, en este caso los sacerdotes, al poner sus manos sobre el becerro, transfieren sus pecados y su maldad a este animal, de tal forma que cuando éste muere, en él se acaba el pecado, es decir, algo, en este caso el animal inocente sin culpa lleva la carga del pecado de estas personas, y las personas entienden que por su culpa este animal murió. Entonces es una forma de comprender, de entender cómo funciona el pecado, la redención, y por eso nosotros sabemos que Jesús es descrito en el Nuevo Testamento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él muere en nuestro lugar. Otro de los actos que se harían, el versículo 18, es que se quemaría todo el carnero sobre el altar. Es ofrenda encendida a Jehová. Y esto era una parte de este carnero, no todo, porque como ya lo habrás leído, otras partes se ocupaban en otras cosas. Pero esta parte que se dedicaba como ofrenda tenía que ser consumida completamente. Y esto siempre ha dejado la idea de que cuando algo se pone en el altar del Señor es para dedicarse completamente y para consumirse completamente. No hay medias decisiones, no hay medios compromisos, es todo. Es de allí vino o surge o se forma la idea del Nuevo Testamento de consumirnos. Pablo decía, ahora vosotros, vuestro cuerpo sois sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es decir, ya no se consume un cordero, ahora eres tú, tu vida, tus palabras, tus actos, tu cuerpo, tus pensamientos, tus sueños, tus planes, todo tú es lo que se consume para servir a Dios. Por eso, mis amigos, es que no hay nada tiene que ver con la idea muy contemporánea de que yo soy cristiano cuando voy a la iglesia y ya cuando salgo, pues mi vida, mi trabajo, mis relaciones. No, cuando una persona realmente es cristiana es que todo su ser ahora gira en torno a Dios. Y eso no tiene que ver nada con fanatismo, sino tiene que ver con que Dios es nuestra prioridad. Otra lección está en el versículo número 20, cuando se le colocaba sangre a Aarón en el lóbulo
en el pulgar y en el dedo. Eso tiene que ver con el oído, con las manos y con los pies. Fíjate, 3 partes de nuestro cuerpo que tienen que ver con el servicio. Oído para escuchar, para estar atento a lo que Dios espera, quiere, dice, para saber y vivir. Cuando tú escuchas, pones atención, puedes estar más listo para obedecer. Recuerda que también las manos y los pies pues tienen que ver con el servicio, con el caminar, con el avanzar. También en el versículo 23 al 25 habla de las manos de Aarón y de sus hijos, donde se les va a poner una ofrenda mecida. Básicamente es la ofrenda de pan. Estas ofrendas eran muy simbólicas, y también algo que por el tiempo quiero enfatizar es que esta ceremonia de consagración duraría 7 días. No era un momento, no era un arranque de emoción, no era un arranque de, de euforia, sino que era un planteamiento, 7 días. En este proceso se va preparando, se va haciendo con tiempo y se va realizando para que todos los sacerdotes, el pueblo, todos puedan comprender lo que se está haciendo. Y mis amigos, les digo, creo que estas ceremonias, aunque nosotros ya no las practicamos porque ya llegaron a su cumplimiento, pero sí nos ayudan a comprender. Por ejemplo, nuestra consagración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? Pues a veces nada más un día a la semana, cuando vamos a la iglesia y allí cantamos, oramos 1 o 2 horas o 3 horas y ya. Sin embargo, cuando realmente quieres tú dedicarte y consagrarte a Dios, es un proceso, es un tiempo que se requiere para que tú realmente puedas cerrar tus oídos a tantas voces, dedicarte un tiempo, descansar, parar y poder concentrarte en los temas espirituales. Mis amigos, finalmente en el versículo 45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Todos estos procesos, todas estas enseñanzas tenían una sola finalidad: que el pueblo comprendiera que en medio de toda la nación estaba el santuario, estaba la presencia de Dios. Lo más valioso de este pueblo es que Dios estaba con ellos. ¿Cuál problema enfrentarían? ¿Cuál enemigo tendrían? ¿Qué reto tendrían que no pudieran superarlo, que no pudieran salir adelante? Dios estaba en medio de ellos. Lamentablemente casi nunca lo comprendieron, casi nunca lo entendieron. Por eso hoy nos toca aprender de estas lecciones, entender que Dios quiere estar en tu hogar, allí, en tu casa, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, en medio, uniendo, en medio, tratando de llevarlos a todos a una relación más cercana con Él. Dios estaría en medio de su pueblo. Si tan solo eso nos quedara grabado, mis amigos, tantas cosas serían diferentes. Si Dios estuviera al centro de nuestro negocio, estuviera al centro de nuestras decisiones, cuántas cosas serían diferentes. Pero bueno, cada uno tiene la oportunidad de tomar decisiones. Padre querido, gracias porque al ver cómo se consagraron estos sacerdotes, nos recuerda que nosotros también hemos sido llamados a consagrar nuestra vida a ti. Tú has dicho en el Nuevo Testamento que somos un reino de sacerdotes y gente santa. Ayúdanos a vivir de esta manera, a hablar de esta manera, a pensar de esta manera, sabiendo que tú eres quien nos llamó. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.